bienvenidos a una nueva emisión de Aguafiestas, en momentos en que la ciudad de Buenos Aires parece casi sitiada, el sitio de Leningrado, por el gobierno nacional, y que existen graves inconvenientes aparentemente en las relaciones. Hemos citado a uno de los referentes máximos de la oposición, que es Federico Pinedo, presidente del bloque del PRO, y nuevamente estamos con nuestro amigo Ricardo Matosian, que nos acompaña en la mesa. Vamos a ir a los auspicios y enseguida al curso del programa. Créditos hipotecarios Ciudad Social del Banco Ciudad, para que puedas tener tu casa con un ingreso menor al que te piden los demás bancos. Llama al 0822-20400. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Una empresa joven en un mundo que avanza. Medanito, tenemos energía, somos energía. Nuevos combustibles Energy DSO. Una familia de combustibles que hacen de tu auto uno mejor. Con aditivos que le dan un mejor rendimiento y una combustión más limpia. Porque te gusta la velocidad, la potencia y la seguridad. Porque te gusta más un cielo azul que uno gris. ¿Cómo lo sabemos? Porque nosotros también manejamos. En Fundación Telefónica creemos que el acceso al conocimiento es un derecho de todos. Por eso, desarrollamos proyectos propios de innovación social, con los niños y los jóvenes como principales beneficiarios. Fundación Telefónica. Conocer para transformar. Y cuando luego vienen los ingleses, el 3 de enero del 33, a apoderarse de las islas, Pinedo se rinde, pese a que el gaucho Rivero le pedía que no se rindiera, que no entregaran la isla, y Pinedo se fue de las islas. Pero el gaucho Rivero se quedó con los gauchos en las islas. Cualquier similitud con las cosas que pasaron 200 años después y que siguieron pasando durante 200, es pura coincidencia. Ustedes saben que el campeonato de fútbol se llama Gaucho Rivero, y la presidenta de la Nación hace un tiempito hizo a ella le gusta mucho hacer alegorías, metáforas, y comparó al Gaucho Rivero con el coronel José María Pinedo, y dijo que José María Pinedo, el coronel, pariente de Federico aparentemente, o por lo menos es lo que ella dijo, ¿no?, había rendido las Malvinas a las fuerzas internacionales, y que en cambio el gaucho Rivero había querido resistir, había dicho que quería seguir peleando. Y ella comparó un poco esta fuerza potente del kirchnerismo con el gaucho Rivero, la fuerza de la resistencia, y dijo que el coronel Pinedo, tu ascendiente, era de algún modo la rendición del PRO a las fuerzas internacionales. No, todo eso es un invento absoluto. La presidenta, cuando inauguró las sesiones ordinarias del Congreso, dijo que ese Pinedo era un héroe, porque le había sido intimado por los ingleses a bajar la bandera argentina y se había negado a bajar la bandera argentina en Malvinas. Era un coronel de Marina que estaba en ese momento ahí medio de casualidad, y que era un tío de un tatarabuelo mío. Así que para agredirme a mí, tener que ir a buscar a un tío de un tatarabuelo, la verdad que es una cosa impresionante, pero bueno. Y todo ese tema de la conversación de Pinedo con Rivero, que es un disparate, eso sencillamente no es verdad. Rivero era un señor que estaba ahí trabajando en las Malvinas, y cuando los ingleses vinieron no pasó nada, y después cuando se fueron, que no quedaba nadie en las islas casi, Rivero atacó al jefe que había en ese momento por un tema de falta de pago de sueldos. No sé exactamente cómo era el tema de Rivero, pero seguro no tiene nada que ver con el otro tema. Y entonces los oficiales eran marinos experimentados de otros países, como Brown, que era irlandés, digamos. Claro. Casi todos los oficiales de Pinedo eran ingleses,
el barco inglés tenía un alcance de cañones que era el triple del argentino, así que no había ninguna manera de enfrentarse. Y le dijeron que baje la bandera, dijo que no. Entonces la bajaron los ingleses, tomaron las islas, la bajaron los ingleses y le llevaron la bandera al barco. Y Pinedo volvió y hizo la queja pertinente ahí, en ese lugar, al inglés, y después en la ciudad de Buenos Aires, y ahí empezó el conflicto de las Malvinas con Inglaterra. Decíamos recién que hay como una especie de sitio de Leningrado a la ciudad de Buenos Aires. Eso es más grave. Sí. El 0800, la presidenta dijo que Macri era estalinista por haber puesto el 0800. O fascista. Sí, no estalinista, sé, sí. La jueza Liberatori lo ha restringido aparentemente. Algunos han hablado de que promociona la delación. ¿Cuál es tu opinión? Mi opinión es que hay una cosa fascista en la Argentina muy pronunciada, ¿no? De gente... ¿Qué quiere decir fascista? Son la ideología de los que no creen en la democracia, ¿no? De los que no creen en el respeto a la diferencia, de los que no quieren oír al otro, quieren imponerle al otro su propio punto de vista, por la fuerza. Eso era lo más característico del fascismo, ¿no? Y para hacer eso decía, bueno, toda la sociedad tiene que depender del Estado y todo el Estado tiene que depender del jefe del Estado, que era Mussolini. Entonces, para hacer eso, lo que tenían que hacer era adoctrinar a los chiquitos desde que entraban a las escuelas públicas, para que el Estado los adoctrine con la doctrina del líder, y entonces había pensamiento único impuesto por la fuerza del Estado sobre los chiquitos. Entonces, cuando la Cámpora fue a meterse en distintas escuelas, en horarios de clase, a adoctrinar con banderas partidarias a chiquitos, a nosotros nos pareció que estaba mal eso. No se puede utilizar el Estado para adoctrinar en la posición de un partido político a los chiquitos del colegio. Y entonces el ministro de Educación de la ciudad dijo, bueno, cuando los padres sientan que tienen alguna interferencia en su facultad de educar a sus hijos, que se mete el Estado, el gobierno o los partidos en horas de clase a hacer lo que no está previsto que se suceda en horas de clase en la ley de educación, pueden hacer la denuncia a un lugar. Y entonces miles de padres hicieron denuncias que le estaba pasando eso en distintas escuelas de distintos lugares del país. No es una denuncia penal. No, una denuncia que acá, en esta escuela, que mi hijo lo quieren adoctrinar fulano de tal. O podría ser también alguien que lo quiera adoctrinar del PRO. Sí, por supuesto, cualquiera. El PRO tiene el manejo de todas las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, escuelas públicas, con lo cual podría haber habido adoctrinamiento de ese tipo también. Si nosotros pensáramos de esa manera. De hecho, ¿no? Creo que ha habido algunas Bueno, a lo mejor hubo y entonces sí. Está mal y hay que cuestionarlo. Así que a mí me parece claramente que lo que es fascista es tratar de adoctrinar a los chiquitos jardín infantes, no decirle a los padres, ustedes pueden informarle a la autoridad si alguien está interfiriendo en la educación de su hijo. Ahora, de todos modos, existe una persecución del gobierno nacional que no se limita a este extremo del 0800, ¿no? Sí, yo creo que los descubrieron en una actitud medio fascista ellos y entonces acusan de fascista al otro, pero bueno. Ahora, me llamó la atención que Ricardo Alfonsín, es una percepción mía, tuviese más como enemigo a Macri que a el gobierno, ¿no? Yo creo que es una cosa pequeña de algunos sectores de atacar al que creen que les va a competir a ellos, pero es poner los intereses de los políticos por delante de los intereses de la gente. Federico, a propósito de lo que mencionaba Ricardo de la participación de Alfonsín acá en el programa, él en un momento, lo podemos escuchar. ¿Qué quieren que hagamos nosotros? ¿Que nos alegremos cuando van por abajo a ver nuestros dirigentes para tratar de desmembrar el partido? Eso es respetar las instituciones, ejemplo, eso es ser considerado con lo que piensa el tipo. ¿Vos ves mal que Lombardi esté en la Secretaría de Cultura? Yo no digo no lo de Lombardi, si Lombardi se fue del partido. Pero ustedes no leen los diarios cuando dice que van a haber intendentes radicales y lo invitan. ¿Por qué no hablan con el partido? Ahora, ¿Por qué van a sacar? ¿Qué haría? ¿Qué dirían si nosotros estuviéramos sacándole dirigentes a otros? Dijo que Macri le robaba dirigentes. Claro, por eso. Que iba a los intendentes y un poco como si fueran cosas, ¿no? Claro. Que le iba robando dirigentes. Dice, ¿por qué no viene a dialogar conmigo? ¿Qué tendrías para responder a eso?
Bueno, a ver, yo creo que todos los argentinos tienen que dialogar. Yo he dialogado con Ricardo muchas veces para hacer cosas juntos en política, concretamente yo personalmente, por indicación de Mauricio Macri. Así que nosotros dialogamos con todo el mundo y con Ricardo también. Así que eso, no sé, me parece que no hay que preocuparse tanto por los problemas de los políticos, hay que preocuparse por solucionar los problemas de la gente, el tema de la democracia, el tema de la inseguridad, el tema de la inflación, el tema del desempleo, esos son los temas que tenemos que trabajar. Si nos empezamos a preocupar, ¿cómo hacemos para que el político le vaya bien y al partido tal, qué sé yo qué? Bueno, nos vamos a ocupar de una cosa chiquita y el resultado va a ser chiquito. Sí, pero ese es un problema importante, porque la oposición tendría que unirse de alguna manera frente a ciertos atropellos que está produciendo el oficialismo, y se percibe que no se pueden vincular, no se pueden sumar porque todos consideran que Macri es un escollo. Macri es el menos escollo del mundo. Macri el año pasado se retiró le decían eso mismo, y Macri se retiró de la carrera presidencial y le dejó el campo libre a Alfonsín y a Dualde. Pero eso es uno de los reproches que hizo Ricardo Alfonsín en nuestro programa. No, pero es un disparate también. Yo no me gusta discutir. Yo lo quiero a Ricardito. Pero digo, ellos nos pedían que nos retiremos de la carrera presidencial. Y un día Mauricio dice, me retiro porque creo que hay que unificar a toda la oposición. La oposición nadie se quiere unificar, me retiro y bueno, que sea lo mejor que se pueda. Y eso fue lo que pasó. Pero ellos nos pedían públicamente. Decían, Macri lo que tiene que hacer es bajarse de su candidatura y tenemos que generar apoyo alrededor de otras candidaturas. Bueno, es lo que hicimos. Pero, así que no importa mucho eso. Lo que importa es el futuro y lo que importa es qué es lo que proponemos para el futuro. En ese contexto, Federico, de futuro, hay un tema crucial, ¿no? Que es el tema de la reforma constitucional que emprende el kirchnerismo. No se sabe muy bien si para la reelección solamente, si para refundar la República, si para anular el derecho de propiedad. Frente a esto, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a quedarnos así? No, yo creo que hay que unir mucho a todos los que estén a favor de estos valores de la Constitución, de la ley, de la democracia, del respeto a las libertades. Son temas demasiado centrales en la convivencia como para andar paveando con temas partidarios. ¿Y cuál es el mapa del gobierno para sacar la reforma? Bueno, el gobierno no tiene los números necesita 2/3 de los miembros de la Cámara de Diputados, 2/3 de los miembros de la Cámara de Senadores, no los tiene. Una vez que pudiera obtener esos 2/3, que va a depender mucho de la próxima elección del año que viene de diputados y senadores, es una elección muy crucial para la defensa de las libertades y de la Constitución, la elección del año que viene. Si tuviera los 2/3, debería someter esta reforma al voto popular, que la gente elige a sus constituyentes. Yo creo que le va a ir mal en los 2/3 y también creo que le iría mal en la votación popular. ¿Está mejor en diputados que en el Senado? No, en diputados hoy está lejos, necesita más de 30 diputados que dicen le faltan 30. Que van a estar en contra y que deberían estar a favor, así que yo no creo. Y esto que se dice que bueno, que ellos pueden llegar a, entre comillas, comprar diputados, que pueden llegar a seducir diputados, senadores con promesas de obras en provincias. O de cambios de la Constitución. ¿Cuál es el cambio que vos querés? Bueno, yo quiero llevarme una banca a mi casa, bueno, entonces te la cambio. Claro. Pero yo no creo. Eso fue un poco el Pacto de Olivos, ¿no? Sí, yo creo que el radicalismo está firme en la posición contraria, creo que Wiener también, el PRO está definitivamente sólido, el peronismo no kirchnerista, que se mantiene como peronismo no kirchnerista también, la coalición cívica también. Yo no creo que por ahí ellos vayan a tener números, y lo que es muy crucial es la próxima elección. Ahora, un argumento que anda mucho dando vuelta es cuál es el problema de la reelección de Cristina, por qué la van a proscribir, dicen que la dejen, ¿por qué no le ganan a ella si es la más emblemática del kirchnerismo? Hay un problema, que si es legítimo que un tipo que es representante del pueblo, o sea, no es el dueño del pueblo, es un representante del pueblo. ¿Para qué? Para cumplir con la Constitución durante un mandato de 4 años. Eso es lo que es la democracia. Si lo que quiere es adueñarse del Estado, para utilizar toda la fuerza del Estado para perseguir a los que no piensan como él,
y para mantenerse en el poder a toda costa, bueno, eso ya no es más la democracia, ni acá ni en ningún otro lugar de la Tierra. Entonces, ese es un problema. Ahora, que toda la Argentina se movilice y se reforme la Constitución, que es el Tratado de Paz de los Argentinos, para resolver el problema a una persona, que es la Presidenta de la Nación, que es el único candidato, que este supermovimiento kirchnerista mundial tiene un solo candidato, que además está flojo de papeles y lo tenemos que solucionar cambiando la Constitución de los argentinos, me parece un poco lamentable, ¿no? Pero lo que hay ahora es democracia, porque hablamos del futuro como si el presente no existiese. Cada vez un poquito menos. Cuando el presidente ataca a un señor porque dice que bajaron las ventas de inmuebles y lo escracha públicamente, cosa que está prohibido hasta por los tratados internacionales de derechos humanos, ¿no? En cadena nacional, desde la presidencia de la nación, un pobre señor que es un señor que anda por la calle. Pero eso no ha tenido ninguna consecuencia legal. Está admitido por la clase política en general, porque salvo alguna manifestación que se pueda hacer en la televisión o en los medios. Nosotros hicimos una manifestación, le presentamos un proyecto en la Cámara, lo fuimos a visitar al señor públicamente, a varios diputados de distintos partidos, lo acompañamos, dijimos que es una barbaridad. Y después, bueno, el señor no creo que accione contra el Estado Nacional judicialmente como podría, seguramente porque tiene miedo de que le tiren los perros encima de vuelta, ¿no? Lo que pasó últimamente con Subiela fue muy impactante, lo mismo. Porque frente al ataque que le hacen, Subiela al principio parece decir, no llega a decir, no, es un ataque fascista, pero después dijo, no me peguen, soy montonero prácticamente, claro, ¿no? O sea, si sos montonero, tenés el derecho a que no te peguen. Si no lo fuera, sí, mátenlo por el flaco porque no es montonero. Igual, es muy triste lo que pasó con Subiela, muy terrible, muy terrible. Eso es fascismo, eso es lo que hacía Mussolini. Claro, entonces, se está penetrando, ¿no? Pero si eso es fascismo, lo que estamos viviendo no es democracia. No. Porque Alfonsín decía, cuando estuvimos acá, Alfonsín decía, no, pero no se han violado los derechos humanos. Bueno, los de ese señor sí se han violado. Los de ese señor sí se han violado. Pero digo, no es que no estemos en democracia. Lo que pasa es que hay acciones fascistas de tipos autoritarios. Son acciones personales, no es que el sistema sea fascista, pero hay gente autoritaria que hace cosas antidemocráticas. Hubo quizá un hecho vinculado con Macri que quizá me parece que fue como un punto de quicio, ¿no? Que fue ese spot en el Fútbol para Todos respecto de los subtes, porque claramente descalificar al oponente partidario y encima institucional, porque era el intendente de la ciudad, en la que ella tiene su oficina, justamente la ciudad donde ella tiene su oficina. Descalificar al oponente con dineros públicos. Claro, y después se replicó con De la Sota. Exactamente lo mismo. Eso me parece que es un deslizamiento. Son acciones autoritarias, aparte de desvíos de poder, de abusos de poder. ¿Dónde está en el presupuesto legítimo de una democracia utilizar los recursos públicos para atacar a los que no piensan como el presidente? ¿Dónde está? El presidente no es el dueño de la plata de los argentinos, es el administrador de la plata. ¿Dónde está en las facultades del presidente utilizar la plata de los argentinos para atacar a un señor que representa el 65% de los habitantes de la ciudad de Buenos Aires? Sí, pero el Poder Ejecutivo hace lo que quiere y no se le puede, nadie presenta un pedido, por ejemplo, de juicio político y ante los jueces federales no se puede ir porque sabemos los resultados que se obtienen. Entonces, seguimos diciendo que es una democracia. Hay que pelear por el derecho. No existe el derecho si no hay gente que pelee por el derecho. ¿Cómo se inscribe este tema de la parodia a Macri y Bullrich en todo este contexto? La sanción, un paro frente a la sanción. ¿Cómo se inscribe todo este episodio? Bueno, la Ley de Educación de la Ciudad tiene también ciertos parámetros de cómo es la educación pública, para qué es la educación pública. Entonces, cuando vos tenés docentes estatales de la escuela pública de la Ciudad de Buenos Aires, que lo que hacen es hacer acciones partidistas en contra, insultando, agraviando, mintiendo respecto al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el ministro de Educación, poniéndolos como dos personas que lo que quieren es destruir la educación pública en una escuela pública, y lo hacen ante chiquitos de 8 años que los empujaban físicamente para que estuvieran ahí, y se ve en la filmación, pero lamentablemente para ellos su padre lo filmó. Bueno, eso requiere
un sumario, que es una investigación de a ver, estas conductas son las conductas que están previstas en la ley de educación para formar a los chiquitos de 8 años, no. Bueno, vamos a hacer un sumario. Y en el tema de eso fondo, es lo que pasó. En el tema de fondo, según tengo entendido, porque ahí lo que se discutía es si hay muy pocos alumnos, hay 8 alumnos, por ejemplo, en un aula y 10 en otra, si no conviene unificar y que sean 18. Ahora, y esto, digamos, fue lo que estalló, digamos, lo que hizo que lo criticaran a Macri y a Bullrich porque quería hacer esto. Ahora, según yo tengo entendido, en la provincia de Buenos Aires, que está gobernada en principio por alguien que ganó por el kirchnerismo, el deadline, digamos, el número de alumnos para que cambie y se unifique, no es 15, es 25. Pero es lógico, vos no vas a tener un edificio que pague a toda la comunidad con 74 maestros, directores, no sé qué, para atender a un alumno. Digo, es una cosa de sentido común. Son los recursos públicos para la educación pública. Entonces, ahora, del otro lado, los docentes dicen, sí, optimizan para los alumnos, pero nos dejan a los docentes afuera. Lo que pasa era que a los maestros de algunos lugares que se desafectaban porque se unían cursos, se los mandaba a los lugares donde más falta hacían en la ciudad, que en la ciudad faltan maestros, no sobran maestros. Así que no había un tema de que le quitaban el trabajo a los maestros. Sencillamente los mandaban a lugares donde hacían más falta los maestros. Claro, una reestructuración. En el tema de los fondos del Banco Ciudad, vos tenés ahí junto a vos un colega en el Congreso que fue presidente del banco. Sí, se llama Feletti. Se llama Feletti y votó para sacarle los fondos al banco. Sí, porque ¿Lo llegaste a hablar con él? Es más kirchnerista que diputado de la Ciudad de Buenos Aires, que la gente que lo votó. El Banco de la Ciudad de Buenos Aires... Porque ¿con qué cara se puede haber sido presidente del Banco Ciudad y ahora... sacarle los fondos para dar créditos de largo plazo y a tasas bajas? Es un ataque al kirchnerismo, ni siquiera a Macri, porque el Banco Ciudad no le puede prestar la plata a Macri, tiene prohibido prestarle la plata al jefe de gobierno de la ciudad. O sea que la plata esa se la prestan a gente que saca créditos hipotecarios, típicamente, a tasas más bajas que las de otros bancos y a plazos más largos. Y entonces sacarles ese dinero, que no es, insisto, no es de Macri, es de la gente que tiene juicios en la ciudad. Cuando en realidad el único que puede tomar esa decisión es el Poder Judicial. Y cuando esas facultades habían salido del Gobierno Nacional, en la reforma de la Constitución, habían pasado a la Ciudad de Buenos Aires. El gobierno, es como si el Gobierno Nacional hiciera una ley y nos quita la legislatura de la ciudad. Ya pasó la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Es el representante de los vecinos, no se la pueden sacar. Bueno, esto se la sacan. Yo creo que es inconstitucional la ley que votó el Congreso, que votó Feletti, el expresidente del Banco Ciudad, ahora kirchnerista, que vota esta barbaridad. Y al único que perjudica es a la gente que era la que tomaba los créditos y se va a quedar sin ese fondeo para tomar más créditos. Ahora, Pinedo, ustedes apelan al sentido común, a la razonabilidad, ¿no? Descartes, cuando inicia el discurso del método, dice que el sentido común es el objeto mejor repartido, porque cada uno tiene uno el propio. Y está conforme con el que tiene. Sí, claro. ¿No es cierto? Bueno, pero yo creo que cuando ustedes dicen esas cosas, pecan de ingenuos. No pueden comprender que lo que quiere el kirchnerismo y Cristina y toda la corte de obsecuentes y acólitos que lo rodean es hacerles daño. Ninguna duda. Causarles daño. No, pero si uno comprende eso, después decirle, no, pero es insensato, pero por supuesto que es insensato. Sí, claro. Pero el propósito no es insensato ni carece de sentido común si el propósito que tiene es hacerle daño. Yo quiero hacerle daño y se lo hago. Sí. Entonces, eso tiene sentido. En la elección que viene, nosotros le vamos a decir a la gente, usted está de acuerdo en tener un presidente que está dispuesto a que 550.000 empleados públicos bonaerenses no cobren aguinaldo, al solo efecto de joderlo a Scioli. ¿Usted está de acuerdo con que su presidente haga ese tipo de cosas? Deje sin cobrar a 550.000 empleados de la provincia de Buenos Aires. ¿Usted está de acuerdo en que utilicen el poder democrático, su representación popular, la representación de usted, señora, señor, para atacar a otro simplemente porque es de otro partido? ¿A usted le parece bien? ¿O prefiere tener un gobernante que sea democrático, que respete las diferencias? Y la gente va a elegir. Estamos en una democracia, la democracia se cura sus problemas con más democracia y ya va a cambiar. La última pregunta, porque ya estamos en el filo del programa. ¿Podría ser el principio del post-kirchnerismo la unión Macri de la Sota?
Yo creo que debería ser mucho más grande, porque es mucho más la cantidad sensata en la Argentina que 2 personas, que Macri y de la Sota. Hay mucha gente que prefiere vivir en paz, respetando la ley, respetando el derecho, respetando la opinión del que piensa distinto, construyendo en conjunto, dejando de dividir la sociedad, de enfrentar unos contra otros, de atacar, de destruir, de prohibir. Hay mucha gente que preferiría vivir en una Argentina más normal. Y a lo mejor están Macri y de la Sota, sería bueno que estén. Y a lo mejor están muchos otros más que sería necesario que estén, como Ricardito Alfonsín. Ahora una pregunta así un poco personal referida a Macri. Yo veo, por ejemplo, que la Sota tiene una clara obsesión por ser presidente. ¿Macri la tiene? Obsesión no, para mí la obsesión es una cosa patológica. Macri lo que está es haciendo un trabajo durante unos años de su vida para su país, para que su hijo tenga un mejor país que el que tuvo hasta ahora la posibilidad de tener. Nada más que eso, pero no es una obsesión. Pero se imagina que podría participar de una especie de alianza resignando sus aspiraciones. Él ya ha resignado sus aspiraciones, como hizo el año pasado, pero yo creo que eso lo tiene que resolver la gente, no Macri o de la Sota. Tienen que ir a una elección interna, los que quieren ser candidatos a presidente, es la primaria, en agosto del 2015, y el que gane, los demás lo apoyan. Y si Macri es tan malo como dicen algunos, bueno, perderá la votación. Y si otros no pueden ganar la primaria, bueno, tampoco podrán ganar la general. Así que vayan, compitan, que los candidatos los elija la gente. Gracias, Federico. Sí. Ha sido un placer y esperemos que se haya esclarecido un poco la turbia situación. Gracias. Muchas gracias, hasta el próximo domingo. Créditos hipotecarios Ciudad Social del Banco Ciudad, para que puedas tener tu casa con un ingreso menor al que te piden los demás bancos. Llama al 0822-20400. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Una empresa joven en un mundo que avanza. Medanito, tenemos energía, somos energía. Nuevos combustibles Energy DSO. Una familia de combustibles que hacen de tu auto uno mejor. Con aditivos que le dan un mejor rendimiento y una combustión más limpia. Porque te gusta la velocidad, la potencia y la seguridad. Porque te gusta más un cielo azul que uno gris. ¿Cómo lo sabemos? Porque nosotros también manejamos. En Fundación Telefónica creemos que el acceso al conocimiento es un derecho de todos. Por eso, desarrollamos proyectos propios de innovación social, con los niños y los jóvenes como principales beneficiarios. Fundación Telefónica. Conocer para transformar.